momento porque la Fundación Caja Canarias acoge el foro Migraciones hoy y mañana a partir de las 7 de la tarde. La cita va a poner el foco en el actual escenario que tiene el archipiélago como principal territorio de recepción y acogida en la ruta africana de migración con destino al continente europeo. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Nicolás Castellano, que es periodista y también el moderador de estas jornadas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, encantado, buenos días. Bueno, bienvenido y gracias por venir, que sabemos que estás agotado por todo ese periplo que has hecho, pues tu último viaje a Ceuta, ¿no? Esa situación de la que hemos sido testigos, terrible. Este foro se recupera, Nico, 15 años después, precisamente de la llamada crisis de los cayucos en 2006 aquí en Canarias, pero aparte de la gestión que se está haciendo de esta crisis, ¿qué ha cambiado desde 2006 hasta ahora? Va a ser interesante, ¿no?, volver a reunirnos en la Fundación Caja Canarias en Tenerife para analizar una realidad que 15 años después no ha mejorado, al contrario, muere más gente que nunca. Hay más vulneraciones de derechos que nunca. Hace 15 años sería inimaginable las imágenes de Ceuta, que los militares o los policías españoles, sin preguntarle a un niño cómo se llama, sin preguntarle a un niño o a una mujer que viene de Mali, de un país en guerra, si tiene necesidad de protección en nuestro país, le expulsáramos en caliente como hemos hecho, ¿no? Miles y miles de personas a las que no hemos respetado sus derechos en la frontera, ¿no? Se ha respetado mucho más el concepto de frontera que el concepto de ser humano, y eso me parece que es un retroceso gravísimo. Hace 15 años, en el foro de Caja Canaria, que se llamaba Enciende África, intentábamos ver una perspectiva de futuro, ¿no?, de cómo esa juventud que buscaba pujanza y que buscaba en la salida migratoria una posibilidad de desarrollo para sí mismos, para sus familias, pues cómo sería África en el futuro y cómo de alguna manera eso podría cambiar, cómo podríamos cambiar los flujos migratorios, que fueran seguros y legales, lo que se llena la boca a los políticos es que luego no hacen nada para que eso sea así, ¿no? Y 15 años después, hoy y mañana vamos a reunirnos un montón de expertos de un montón de países. Está el relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Inmigrantes, Felipe González, Judith Sutherland, una gran experta que lleva más de 20 años recorriendo fronteras de Human Rights Watch, que está ahora mismo, por cierto, visitando instalaciones en Canarias y que hará seguramente un análisis interesante de eso. Sara Prestiani, que es una periodista que ha recorrido todas las rutas migratorias del interior de África, Níger, Libia, y que conoce muy bien las causas que llevan a la gente a venir. Y también hay, bueno, esto es hoy, mañana otros expertos, gente de la sociedad civil canaria, ¿no? Jóvenes que llegaron siendo niños aquí en Patera y que hoy son luchadores de clubes de Tenerife o que son trabajadores sociales, la comunidad migrante en las islas, que tiene una voz fundamental para intentar explicar todo lo que está pasando, ¿no? Decíamos hace un momento, ¿no?, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos deshumanizado, vemos a la gente morir y llegar en esas embarcaciones en situaciones extremas, ¿no?, de desesperación, de agotamiento. Y sin embargo lo hemos normalizado. Parece que vamos dando la cifra y nos olvidamos de la persona, del ser humano, ¿no? Si nos pusiéramos en la piel de los últimos 56 muertos del Cayuco del Hierro. Ayer yo contaba la historia de Musa Kanté, que es un chico de Mali, y pusimos las llamadas de su primo al colectivo Caminando Fronteras, diciendo, oye, hemos visto la noticia que hay 56 personas que han muerto, solo 3 supervivientes, una chica y 2 chicos, por favor, ¿está mi primo ahí? Si nos pusiéramos en la piel de esa familia que está llamando desde Mali, diciendo, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi primo? Si nos pusiéramos en la piel de esa familia que no sabe si Musa Kanté está entre los 24 enterrados en los cementerios de Tenerife en los últimos días o está entre el resto de 29 desaparecidos que tiraron por la borda en ese cayuco, si fuéramos capaces de volver a empatizar con el ser humano en lugar de con la ley, con los conceptos manidos, ¿no?, cuando se habla hay que echarles a todos a su país, llévatelos a tu casa, todo este fast food ideológico simple y estúpido que nos infantiliza, porque nos vuelve seres humanos simples que reaccionamos ante estímulos simples e intelectualmente estúpidos y nos deshumaniza, ¿no? Y me parece que hoy en día es más necesario que nunca que la sociedad canaria, por cierto, está dando un ejemplo. Hubo algunos brotes de populismo alentados por la ultraderecha que está generando tanto odio en este país y tantos problemas de convivencia, pero me quedo con la reacción de la mayor parte de la gente de las islas, con las plataformas de hospitalidad en las Puertas de las Raíces o con otros sitios en Gran Canaria, etcétera, etcétera, que ese es el camino a seguir, la educación, el compartir, la convivencia, ¿no? Y luego el derecho a la movilidad. El artículo 13 de la Declaración Universal de Naciones Unidas dice que toda persona tiene derecho a establecerse en un lugar diferente al suyo de nacimiento, o la Convención de Ginebra, o la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que España ha firmado, ¿no? Entonces, entiendo que en épocas de crisis económicas o de incertidumbre o de crisis
con tantos prismas como la crisis sanitaria que ha derivado en problemas económicos, de paro, etcétera, etcétera, entiendo que los miedos se disparen. Yo eso lo puedo entender, es normal. Lo que no entiendo es la irresponsabilidad de los que gestionan las administraciones, de los que están en el discurso público, en el discurso político y que envenenan a la sociedad con mensajes simples que no son verdaderos. Vamos. Acabas de llegar de Ceuta, lo decíamos al principio, ha sido tremendo, ¿no? Lo que hemos visto. ¿Cómo lo has vivido, ¿no? Porque has estado ahí en primera persona informando, pero no solo informando, sino implicándote también con la gente, que es lo que haces tú habitualmente, ¿no? Pues lo he vivido con estupor, asombrado. Nunca imaginé. Si a mí me dicen que cualquier guionista de Netflix o de cualquier plataforma hace una película con esas imágenes, digo, el guionista se tomó algo, ¿no? Sí. Diría, se exageró, está trastornado, patinó. No es posible que haya 10.000 personas cruzando la frontera. Punto uno. Punto dos, que un Estado vecino, supuestamente al que respetamos y que es socio preferencial, nos trate así. O sea, había un chantaje político evidente. Y punto tres, no imaginaría la militarización de la frontera, con los regulares y la legión otra vez en la frontera, con guardias civiles, legionarios, etcétera, echando a los niños y a las mujeres sin ningún tipo de trámite legal que exige nuestra ley. Nuestra ley exige que todo ciudadano extranjero que cruce la frontera tiene que ser puesto a disposición, según el artículo 35 de la ley de extranjería, de un intérprete, un policía y un abogado para que se les lean sus derechos. Y una vez, a partir de ahí, si se activa un procedimiento de repatriación, etcétera, etcétera, tiene que ser acordado con el país de origen, ¿no? En este caso con Marruecos. No se hizo nada. Tenemos todas las imágenes. O sea, yo no daba crédito a lo que estaba viendo, cómo miles de niños salían mojados de haber llegado nadando, algunos en patera el jueves por la mañana, y les cogían los militares y los niños imploraban que no los echaran, que no querían ir a Marruecos. Sus niños de 12 años, 10 años. O sea, no estamos hablando de adolescentes estos de 16, 17 que puedes tener una duda, que así todo habría que aclarar si son menores o no. Hoy, por ejemplo, el diario El País cuenta la historia de un chico que todos vimos allí en directo, que tenía unas botellas de plástico para flotar y estuvo como 10 minutos negociando con el militar, por favor no me echen, Marruecos no, Marruecos pobre, tal, ¿no? Los pocos que sabían español. Y hoy el chico se ve que es un chico de la calle, huérfano, que es de Casablanca y que tiene todos los motivos para intentar buscarse la vida en otro país. Porque, ¿no? Que uno no sale así de ningún Porque Marruecos sigue teniendo unos niveles de desigualdad y de pobreza que son los que empujan a la gente a salir. Haciendo este juego de perspectiva de 15 años atrás, 2006, la crisis de los cayucos, 2021, lo que sigue desarrollándose, la crisis del año pasado, ¿no? En Canarias, lo que no ha cambiado y es muy preocupante es la desigualdad, al contrario, crece más. España y Marruecos siguen siendo las dos fronteras más desiguales económicamente del mundo después de las dos Coreas. Es decir, ¿no? De media un español puede tener ingresos medios 33.000 euros al año y el marroquí 3.000. O sea, estamos hablando de una diferencia de una que explica brutal, muchas cosas. Claro. No, bueno, menos el rey de Marruecos, ¿no? Que lo tiene todo para sí mismo. Uno de los más ricos del mundo. Desde luego. Te preguntábamos ese día que se producía ese episodio en la frontera entre Marruecos y España. Te preguntábamos en el informativo, nuestros compañeros del Telenoticias 2, si creías que ese proceso se podía trasladar a Canarias, teniendo en cuenta y salvando las distancias, evidentemente no se puede llegar nadando a las islas desde Marruecos, y nos decías que al final se haría lo que quisiera, ¿no? Marruecos, porque ellos tenían en sus manos el poder de decidir lo que querían hacer, incluso por encima de las vidas humanas de sus propios compatriotas. A ver, aquí hay dos cosas claras. Las razones que llevan a la gente a salir, económicas, de poner su vida a salvo, etcétera, que eso existía hace 30 años, o desde el 94, cuando empezaron a llegar las pateras a Canarias, que fueron saharauis por motivos políticos de persecución, precisamente de Marruecos, que ocupó el Sáhara. Y luego están los estados que permiten o no más posibilidades de tránsito hacia otros países. Y Marruecos tiene hace 30 años la llave de la puerta. Marruecos, de hecho, ya está permitiendo que vengan más pateras a Canarias desde el año pasado. Salían las pateras a plena luz del día desde el Sáhara Occidental, que están militarizados hasta las cejas, desde Villa Cisneros. Tranquilamente. Desde Villa Cisneros, que lo conozco perfectamente y no se mueve nada sin que se vea por parte de todos los militares que están en las playas o que están en los puestos fronterizos. Es decir, Marruecos ya hace tiempo que abre o cierra la puerta a su conveniencia. Esto es así y no podemos negarlo. Lo que sí digo, no se puede prever qué va a pasar, no se puede prever un escenario igual que el de Ceuta y espero por el bien de todos que no se produzca ese escenario, ¿no? A mí me encantaría que cambiara el modelo migratorio y que la gente viniera con sus derechos y no jugándose la vida nadando. Claro. Hay 2 muertos que sepamos, un montón de bebés a punto de morir, fue un desastre, ¿no? Y eso no lo queremos. Que sepamos, tú lo has dicho. Que sepamos. No sabemos qué va a pasar con la ruta atlántica, que es como se llama la ruta hacia Canarias, ¿no? Pero sí creo que es importante que tengamos en cuenta que mientras no cambiemos las condiciones de origen de muchos de esos países donde vive la gente, este escenario se va a repetir siempre.
Las pateras no se acaban con buenos discursos ni con acuerdos bilaterales con Marruecos, dándole mucho dinero para que controle con material militar o para que sus gendarmes tengan patrulleras. Las migraciones se acaban cuando la gente tenga el mismo derecho a prosperar en su país, a tener un trabajo, a tener una educación para sus hijos, a tener comida, sanidad, etcétera, etcétera, que podamos tener nosotros, y que a los niveles de cada uno de esos que países. se acaben siempre que se hagan de forma regulada, Claro, ¿no? El sí, tránsito de personas es bueno y el intercambio de cultura somos es ricos mejor, y ¿no? diversos y este mundo es mejor porque nos hemos movido, intercambiamos conocimientos, intercambiamos sentimientos, intercambiamos aspectos culturales como la música, el teatro, la poesía, etcétera, etcétera. Es decir, no seríamos nada. Uno de los grandes refugiados de la historia es Albert Einstein, que llegó a Argentina y pidió refugio en Buenos Aires, ¿no? Argentina, por cierto, es un país donde estaba el hotel para migrantes, donde llegaban todos los migrantes de Europa, etcétera, etcétera. Estaban en un hotel, les daban comida y esperaban a que vinieran los empleadores a contratarles y llevarles. Sí, hay modelos migratorios a lo largo de la historia que no son de los últimos 30 años. Este modelo de los últimos 30 años es un fracaso. Es el que hemos elevado cada vez más los muros, ponemos cada vez más patrulleras, se nos llena la boca de discursos militaristas. ¿Y qué pasa? Muere más gente, no dejan de venir, porque no vamos a la raíz de la historia, y es que la gente se mueva, cuando se mueva, con garantías para su vida. Con otras garantías. Nicolás Castellano, muchísimas gracias por estar aquí. Suerte, que sabemos, nos acabas de contar que te vas a Uganda para estar ahí el Día de Refugiado. Muchísima suerte y muchas gracias por estar aquí, también en el foro que se inaugura esta tarde en Caja Muchas Canaria. gracias y es un placer volver a mi tierra e intentar intercambiar ideas en este caso, en este foro, con mucha gente muy potente. Y para nosotros recibirte, que las entradas además están agotadas, pero se puede seguir a través de las redes, ¿no? A través de YouTube. Muchísimas gracias, Nicolás. Buenos días.